hoy aquí desde Radio Paz para los que llegan ahora en el 8:30 AM. Los saludamos en este nuestro programa Encuentro con Jesús. Es una alegría estar con ustedes para ahondar en este bello tema que tenemos hoy como preparación para nuestro próximo domingo, 21 de marzo, precisamente. Estamos preparando el próximo domingo y estamos reflexionando, ya acabamos de tener una reflexión, una primera reflexión acerca de esa alianza que Dios quiere tener conmigo, una alianza de amor. Y una alianza de amor a través de María, una alianza de amor a través de Él, ¿no? De sus gestos, de sus expresiones. Esa alianza de amor que nos edifica tanto y que nos llena tanto, esa alianza de amor que nos cultiva el alma, que nos alimenta el alma, que nos alimenta todo nuestro ser. Y tenemos que ahondar en esos términos de alianza. Ninguna alianza, podríamos decir temporalmente de esta que vivimos, es fácil. La alianza matrimonial, por ejemplo, es una alianza difícil, claro que sí. Compleja, porque implica retos muy grandes, retos muy fuertes. La alianza familiar, que trasciende a la alianza matrimonial, que es aquella en la que se abren todos los miembros a un nuevo pacto, a un pacto de amor mutuo, esa no es fácil tampoco. Es una alianza compleja porque demanda mucho de cada uno de los miembros. Cada uno tiene que dar de sí, abrirse, estar abierto al menos, y estar en una bonita actitud para poder compaginar con los demás. Y tengo que saber, yo tengo que tener en mi mente y en mi corazón que no soy yo solo. Yo no vivo solo, no estoy solo. No estoy solo aquí, para mí, no importa solo lo mío. O sea, estamos. Cuando uno comienza a cambiar el lenguaje, cuando uno comienza a hablar y dejar de repetir la palabra constantemente, mío, 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 mí esto, mí aquello. Ustedes no han notado cuando hablamos a veces entre personas que se acentúan frases, y una de ellas es mí, me, es decir, todo va referido como en ese espacio temporal. Mi casa, mi esposo, mi marido, mis hijos, mis problemas, mi situación, y muy pocas veces generalizamos. Solo generalizamos nuestras deudas, ahí sí decimos nuestras deudas, o decimos nuestras... cuando la cosa se pone fea con uno de los muchachos, bueno, a veces dice la mujer, su hijo, o a veces dice el marido, su hija. Y bueno, nos falta decir nuestro, lo hicimos juntos. Dicen muchas esposas para salirle al paso a esa expresión. Lo hicimos juntos. Y en ese sentido, la alianza familiar es nuestra. Y es una alianza social que trasciende, es nuestro ambiente, es nuestra oficina, es nuestro trabajo. Somos equipo. Y en ese sentido aprendemos a convivir los unos de los otros, a estar juntos. Aprendemos a cohesionarnos, no coaccionarnos, sino cohesionarnos, a estar el uno de alguna manera en una interacción profunda con el otro. En esa interacción necesaria en la cual no podemos crecer solos. Yo te necesito para aprender. El lenguaje, por ejemplo, y esta es una de las fenomenologías del ser humano, que el lenguaje se aprende interactuando con el otro. O sea, los niños interactúan con el rostro de la mamá, con los besos, con los gestos, con las acciones, y así aprenden a hablar, aprenden a pronunciar de lo que ven, aprenden a tener oído de percepción en el que van dándose cuenta esto significa esto, porque la primera percepción, por ejemplo, de los bebés es visual, y no muy temprano, no es inmediata. La primera podríamos decir que es táctil y la segunda visual, pero en este sentido también auditiva, es sensorial. Es una experiencia sensorial. Esa es la primera fase, sensorial. Y en la medida en que se va creciendo, se va aprendiendo. Y por eso es que dice, yo entiendo a mi mamá, cuando ya uno está grandecito, dice, ella me levanta la ceja y yo ya sé, ella me mira medio serio, yo ya sé ella. O mi papá también, él solamente, claro, nos vamos comprendiendo porque vamos teniendo un lenguaje común. Es el lenguaje propio de familia con el cual nos hablamos. Y es interesante comprender entonces que esta alianza de amor que tenemos familiar, esta disposición para el otro es bella porque es una exploración en nosotros mismos, de lo mejor de nosotros y de lo mejor del otro. Exploramos mutuamente en el otro eso que tiene de bello, de hermoso, de grande. Y vale la pena abrirse al tesoro que hay en el otro. Ese tesoro precioso, a encontrar ese tesoro. Pero para entrar
al otro, al corazón del otro, debemos hacer lo que le dijo Jesús a Moisés, o Dios Padre le dijo a Moisés en el Horeb: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es santo. Uno debe saber que cada vez que llega a la vida del otro, llega a terreno sagrado. Llega a terreno sagrado. ¿Qué quiere decir eso de quítate las sandalias de los pies? Es fácil, es despójate de todo aquello que podría darte a ti una condición tal vez de dominio, tal vez de poder, de seguridades. Ponte inseguro como yo. O sea, caminemos juntos pero descalzos. Es una forma de decirlo. Estemos expuestos a las mismas contingencias de la realidad. Eso es lo que hace con un hermano uno, con una hermana. Eso es lo que hace con una persona cercana, con un gran amigo, una gran amiga. Uno se pone a la par del otro, se pone en las mismas condiciones. Y en ese sentido avanzamos, pero juntos. Aprendemos a querernos, aprendemos a amarnos y aprendemos a valorarnos. Pero aprendemos a ir juntos. Así que en la medida en que vayamos entrando en esa dimensión, se hace necesario que nos dispongamos. Tienes que disponerte a estar en sintonía de: yo soy un ser para el otro. Esto es importante que lo tengas. Yo soy un ser para el otro. Yo no soy un ser solo para mí. Soy un ser para el otro. Entonces, cuando me llaman, yo respondo. Cuando me tocan, yo abro. Cuando me piden, yo doy. Entonces, ese es el lenguaje en el cual yo debo aprender a interactuar. Y no esperar que me den, no esperar recibir, no esperar... no, al contrario. Por eso San Francisco de Asís llegó tan lejos, porque comenzó a darse cuenta que hay más alegría en el dar que en el recibir. Y comenzó a entender que es mucho mejor perdonar que ser perdonado. Es mucho mejor comprender que ser comprendido. Es mucho mejor amar que ser amado. Es mucho mejor servir que ser servido. Y él encontró el camino y se dio cuenta y encontró el tesoro, la clave. Y dijo: esta es la forma en que llego al ser humano. Esta es la forma en que llego al corazón humano. No es pidiendo, no es esperando, sino dando. A veces hay gente que se sienta a esperar y a reclamar, reclaman el deme constantemente y permanentemente están en esa actitud de deme más, yo necesito más, y reclaman toda la vida se sientan a reclamar. ¿Qué reclaman? Atención, reclaman asistencia, reclaman soporte, manutención, reclaman llamadas, reclaman, piden. Y lastimosamente ahí se pierde el norte. Porque la alegría está en dar, la alegría está precisamente en darme. No solamente dar, sino darme. ¿Y cuándo me doy? Cuando comprometo mi vida. Cuando una parte de mí se sacrifica. Cuando una parte de mí se ofrece. Cuando una parte de mí se toca. O sea, esto es como lo que hacen. Es muy diferente a las campañas que hacen muchas empresas que conocemos en nuestros países. Muchas empresas. Tú vas, por ejemplo, a un supermercado, tu supermercado que vas recurrentemente, y la cajera cuando vas a pagar te dice: ¿le gustaría donar tanto para tal fundación o para tal otra fundación? Tú dices: oh, sí, claro, te tocan la fibra de la caridad. Y tú dices: claro, sí, descuéntalo. ¿Cuánto? $1. Y dependiendo tu moneda, ¿cuánto? Tanto. Y das algo proporcional. Y entonces, bueno, muy agradecido por ti, pero cuando entregan la ofrenda, no dicen, estas instituciones nunca dicen: esta ayuda que damos es la ayuda de todos nuestros clientes, sino que dicen: esto lo da la corporación tal, o el supermercado tal, o tal, pero nunca te nombran a ti como el donante, sino que ellos se apropian de tus esfuerzos, de tu generosidad, y lo dan a nombre propio, diciendo: la corporación tal, la institución tal, dio tanto a tanto. No fue tal institución, no fue tal corporación. Fueron los contribuyentes de esa institución, fueron los consumidores de esa institución. Eso es robarle la gloria a Dios y al prójimo. Eso es negarse a la generosidad y reconocer que yo no soy solo, que yo crezco con todos y que yo soy grande con todos. Y eso hiere. Yo por eso no volví a dar absolutamente nada en esas cosas dona tanto para esto. No, yo dono directamente, lo hago directo. No para tener un reconocimiento, no, en lo más mínimo, sino porque no me parece lo suficientemente cómodo que otros lo hagan
y nunca reconozcan que, no es, que es fruto de una gran comunidad, de una gran institución, fruto de contribuyentes. Entonces es lo mismo. Muchas veces nosotros no sabemos reconocer los esfuerzos de los demás. El esfuerzo de que una familia es feliz es que cada quien ha aportado. Es que es el esfuerzo de todos, es el cariño de todos, es el sacrificio de todos, es la generosidad de todos. A mí me ha costado a todos. ¿Y por qué yo no reconocer cuánto le ha costado a los demás? Miren lo que dice el texto a los hebreos. Miren lo bonito. El texto a los hebreos de este domingo que viene. Recuerden que estamos preparando el domingo y dice Hebreos 5, del 7 al 9. Dice, hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podría librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. ¿Qué está diciendo el texto? Que Cristo, siendo Dios, no se sentó a que la cosa se salvara así nomás, que simplemente no, la cosa, Dios Padre, hágalo. O no, Él se comprometió, Él se tocó, Él se condolió, Él metió la mano, Él la sufrió, Él pidió, Él rogó, Él involucró su ser, su sacrificio mismo, o sea, le costó el desgaste, el desvelo, el cansancio, el sobrellevar la contradicción, y por eso dice, ofreció oraciones y súplicas. ¿Quién hace eso? Quien se siente involucrado, quien se siente tocado, quien dice, oiga, es que su necesidad es mi necesidad, su dolor es mi dolor, su tristeza es mi tristeza. Y cuando le dice, voy a orar por ti, es porque verdaderamente, oye, me voy a sacrificar, voy a hacerlo, voy a orar por ti, voy a elevar súplicas por ti, por mi familia. He orado por ti, Pedro, para que no caigas. Era una de las formas en las que Cristo le está diciendo a Pedro, Pedro, yo te cuido, te estoy sosteniendo, yo te ayudo. Y dice, con fuertes voces y lágrimas, le habló al Padre, al único que podría librarlo de la muerte, y fue escuchado. ¿Y por qué Cristo pidió, según la carta a los Hebreos, para que Dios Padre le librara? ¿Por qué? ¿Porque era débil? ¿Porque era frágil? ¿Porque era pecador? No, porque era humano. Porque Cristo fue plenamente humano y como humano se sometió a todo lo humano y pasó por todo lo humano para decirte, yo he sufrido igual que tú. Lo único que no he padecido es el pecado, porque no puedo como Dios y como hijo de Dios, y no quiero, no solo no puedo, sino que no quiero, pero he padecido todo lo que tú has padecido, la afrenta, eso, y para enseñarte, y para guiarte, y para sostenerte, y para darte la fortaleza, para que tú puedas llegar también como yo, a hacer lo que el Padre me ha pedido. Dice, a pesar de que era el Hijo, a mí me parece este texto hermosísimo, a pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Yo cuando escuché esto, a mí esto me impactó muchísimo. Cristo aprendió a obedecer padeciendo y me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo así que aprendió a obedecer padeciendo? Ah, pues así es. Es que Cristo, como hombre, en esa dimensión de hombre, quiso ser el hijo de la obediencia y no el de la perdición. Aprender a obedecer es aprender a someterme, es aprender a conyugarme, es aprender a comprender que yo no estoy solo y entonces que yo comparto mi voluntad con otros, que no es lo que yo quiera. Esto es lo que a mí me pareció, no, yo pregunto y consulto. ¿Qué tal? Yo no creo que exista, a no ser que ya estés absolutamente independiente y aún así alguien que las cosas fundamentales de su vida las decida solo. Regularmente estamos aliados con alguien y en esa alianza decimos en el trabajo o en cada uno de los lugares, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo te gustaría? Cuento con el otro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú qué piensas? Eso es aprender a obedecer. Puede que yo tenga la razón, pero puede que no la tenga. Puede que mi punto de vista sea muy válido. Puede que sea maravilloso, pero ¿qué tal que la tenga el otro? ¿Qué tal que el otro tenga una perspectiva que yo no he visto? Una visión, que tenga elementos que yo no he considerado. ¿Por qué no me someto y por qué no humildemente me suelto y digo, oye, ¿tú qué piensas? Tal vez el otro me va a ayudar a ver las cosas. Pues Cristo se sometió en obediencia al Padre. Y por eso, aunque en momentos duros
fue muy duro, por eso le dijo al Padre en el Getsemaní, Padre mío, aparta de mí este cáliz de dolor, que lo estaba sufriendo en lo más profundo de su ser, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y esta es la forma en que Cristo aprendió a obedecer padeciendo. Y así llegó a la perfección. Llegó a la perfección. ¿Y cómo podría él llegar a la perfección? Porque es tan atrevido el libro de los Hebreos de decir que el perfecto llegó a la perfección. Ok. Cristo en la humanidad que asumió, la asumió como hombre y llevó la humanidad de los hombres a la perfección. Como hombre, plenamente como hombre, la llevó a la perfección, en el sentido en que se sometió absolutamente a todo como hombre, para que todo lo humano pudiese estar en armonía con lo divino, en alianza plena con lo divino. Entonces, miren ustedes cómo Cristo se humilló por mí, Cristo se abajó por mí, Cristo cedió por mí, Cristo comprendió por mí, Cristo lo hizo por mí lo hizo, por mí lo hizo. O sea, cuando muchas veces te toca a ti bajar la cabeza, aceptar algo, obedecer, aprender a obedecer, es que Cristo ya lo hizo por ti, Él ya bajó la cabeza, Él ya fue humilde, Él ya se sometió, Él ya pasó por la cruz, Él aceptó los tormentos, aceptó todo y lo hizo por mí y así llevó a la perfección absolutamente todo lo humano que se había perdido por la desobediencia de un hombre, por Abraham, por Adán, por la desobediencia de Adán y de Eva. Si por la desobediencia de un hombre entró el pecado, por la obediencia de otro, dice el apóstol Pablo en Romanos, entró la salvación. Pues la obediencia de Cristo es la que nos lleva a la salvación. Cristo el obediente. Y se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Piénsalo. Cristo es causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, no para los desobedientes, porque no puede serlo. Porque el desobediente es alguien que sigue caprichosamente haciendo su voluntad. Cristo es causa de salvación y de perfección para el obediente. Sé tú obediente. Aprende a obedecer al amor de Dios. Hay que aprender a obedecer, a escuchar su palabra y a cumplirla, a vivirla, pero para eso léela, para eso recréate, para eso escucha. ¿Y qué dice en su palabra? Que ames, que seas humilde, que seas generoso, que seas compasivo, que seas misericordioso, como Él lo es contigo. Aprender a bajar la cabeza y amar como Cristo me ha amado. Como Él me ama, así amo yo. Cristo es, pues, nuestra mayor lección. Esa lección maravillosa del Padre que nos indica a nosotros y nos invita a nosotros a ser como Él, verdaderamente instrumentos de amor para los que nos rodean. A amarlos como Él me ha amado, aunque me cueste, comprometiendo mi existencia, dando la vida por amor. Ya regresamos con un hermoso tema musical que nos tiene en el máster Jorge, aquí en Radio Paz.